Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema los Estados Unidos de América y la matanza de León. Como ustedes recordarán, el año pasado hablamos sobre el tema de la matanza del día 2 de enero de 1946 en la ciudad de León, Guanajuato, fecha en la que un grupo de el ejército había disparado contra civiles desarmados que lo único que buscaban era la defensa y el respeto del voto popular, así como el respeto al artículo 115 constitucional que consagra la autonomía municipal ideada por don Venustiano Carranza. Como todos sabemos, esa matanza se llevó a cabo por órdenes del Ejército Federal, que ordenó disparar contra la población inerme. Sin embargo, lo que no nos ponemos a pensar y ni siquiera nos imaginamos es que, como ustedes lo saben, bueno, esa matanza tuvo pues consecuencias no solo municipales, sino estatales y federales, ya que municipales se designó al alcalde que el pueblo quería, estatales se destituyó al gobernador en funciones y nacionales, esa matanza hizo que el partido tricolor cambiara de nombre, además de pasar a una ideología más moderada de centro, pasó de llamarse Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, además de cambiar de izquierda a centro derecha. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, la matanza de León también cimbró a la comunidad internacional, pues llegó a oídos de los Estados Unidos de América, cuyo embajador George S. Metternich ordenó al FBI que hiciera una investigación acerca de la matanza, la cual empezó el jueves 3 de enero y duró 15 días en los que la dependencia de inteligencia, ya que faltaba un año para que se creara la CIA, hizo un reporte diario de los acontecimientos en León, de lo cual el presidente Harry S. Truman era enterado con lujo de detalle. Para los Estados Unidos estaba claro que quien había ordenado el disparar contra la población civil leonesa habían sido los generales Emilio Olvera Barrón y Pablo Cano Martínez, por lo cual los Estados Unidos le dieron más importancia a la matanza de León que a la creación del Partido Revolucionario Institucional derivado de esa matanza. Los Estados Unidos estaban preocupados porque esos hechos violentos en León podrían desencadenar una nueva guerra civil, pues tenemos que recordar que hechos similares a los de León se suscitaron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que también había renovado su ayuntamiento. Además, había suscitadose lo mismo en varias ciudades del estado de Tamaulipas y de Michoacán. Entonces, también se consideraba que los sinarquistas que habían participado junto con la Unión Cívica Leonesa y el Partido Acción Nacional en la elección del candidato Carlos Alberto Obregón Torres, podrían encontrar en esa masacre la rescatar o resucitar los viejos rescollos de la rebelión cristera de la que los sinarquistas eran descendientes. Además de que en ese reporte se había dicho que los que habían sido atacados no era el ejército, sino los civiles, y que el ejército había sido el atacante. Además de que en esa matanza no había militares
ni policías heridos, sino que eran puros civiles, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños con balazos en la espalda, en la cabeza y en las piernas. Por lo tanto, el FBI le ordenó al gobierno mexicano, por conducto del embajador Metternich, que enjuiciara a los militares culpables de haber desencadenado la matanza. Pues en el FBI les quedaba muy claro que quienes habían ordenado el ataque eran Pablo Cano Martínez y Emilio Olvera Barrón. Además de que los militares habían cometido varios errores. El primero, que Pablo Cano Martínez le había ordenado a Olvera Barrón que se hiciera cargo de la seguridad de León cuando tenían el mismo grado militar. Y segundo, que Emilio Olvera Barrón había disparado sin las órdenes de Pablo Cano Martínez. Además de que la Secretaría de la Defensa, presidida por el general veterano carrancista Francisco Luis Urquizo Bonavides, había señalado que si los militares habían disparado, había sido por una provocación de los militantes de la Unión Nacional Sinarquistas, que ya no eran sinarquistas, sino que eran sinarquistas esbozados. Por lo cual, el 11 de enero, además, se dio a conocer que tanto los bancos como las industrias habían hecho un paro laboral de 3 horas en solidaridad con las víctimas de la masacre del día 2 de enero. Como sabemos, el secretario de Gobernación interino, el general Francisco Primo Villamichel, había venido a León para investigar los hechos de sangre. Eso sin contar con que el informante del FBI a la Casa Blanca detalló que ese 2 de enero, horas antes de la matanza, un grupo de individuos en un automóvil había disparado por las calles aledañas a la plaza principal con el objetivo de provocar el ataque de las tropas que estaban vigilando la puerta principal de Palacio Municipal, los cuales se habían apostado en la azotea de Palacio y habían disparado a las 9 de la noche en punto. El FBI comenzó sus investigaciones a partir del 3 de enero hasta el 18, fecha en que se creó el Partido Revolucionario Institucional por orden de los Estados Unidos, también para recuperar la credibilidad que se había perdido gracias a la matanza del 2 de enero. Finalmente, después de que todo esto se descubrió, los militares responsables, los coroneles Pablo Cano Martínez y Emilio Olvera Barrón, fueron trasladados a la ciudad de Guadalajara, donde se les condenó por un jurado militar a la prisión y a la destitución de sus cargos. Sin embargo, la sentencia descorazonó a muchos de los leoneses, por no decir que a todos. Ese 2 de febrero de 1946, Pablo Cano Martínez y Emilio Olvera Barrón fueron condenados a prisión. Sin embargo, fueron liberados en noviembre de ese mismo año, después de las elecciones del 7 de julio, en que había resultado electo el licenciado Miguel Alemán Valdés. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi correo electrónico jjvt1984 @outlook.com,
a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me pueden leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios Verdades Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila, además de la revista Ellas and Style, todos los días 15, con la columna Mitos y Novedades en la Historia de México. Muchas gracias y hasta la próxima semana.